Buenas noches a todos. Me toca hoy llenar un gran vacío, sobre todo por la superficie, y reemplazar al doctor Navarrete, que está precisamente, junto con una gran parte de la ANER, formándose en enfermedad intersticial. Así que bueno, la idea de hoy es dar el segundo módulo de nuestro curso, que está dirigido, digamos, a la patología intersticial. Contamos con 3 charlas esta noche. La primera es el doctor Auteri, que es neumonólogo, conocido por todos, especialista en enfermedad intersticial, forma parte del comité científico de ALAT, es jefe del servicio del Sanatorio de la Mujer, especializado en este tema, y sigue dentro del grupo multidisciplinario del Hospital Ferrer, que es referente en el tema. Así que la idea, les comento a todos, que es que hagan las preguntas en el chat para estar un poquito más organizados. Los 3 expertos van a contestarlas al final de la última charla. Así que, doctor, todo suyo. Muchas gracias, Florencia. Gracias a las autoridades de ANER por la invitación. Vamos a hacer una charla que es como un repaso. Hay un sonido extraño. Espero que no sea algo de... La alarma de incendio. La alarma de incendio pareciera que está sonando. Eso es lo que uno no espera cuando empieza una charla. Ahí está. Ahora estamos en zona segura, ¿no? Seguimos. Vamos a dar una charla de unos casos clínicos, algunos conceptos, realmente hablar de enfermedades intersticiales en contexto de autoinmune. Es todo un gran capítulo, pero voy a tratar de hacer algunos conceptos importantes que tenemos que repasar. Vamos a ir pasando. Yo les hago una breve historia. Ustedes recuerden que hasta más o menos el 2011 veníamos hablando de que la fibrosis pulmonar idiopática era una enfermedad inflamatoria. Hablábamos en esos términos. Una enfermedad inflamatoria, le dábamos corticoide, azatioprina, le dábamos N-acetilcisteína, y recién a partir de ahí fueron creándose unos trials donde se fue viendo la importancia de que realmente eran enfermedades fibróticas, puramente fibróticas, donde no estaba el componente inflamatorio. Esto, como ustedes ven, en la historia tardó 10 años y más en que pudiéramos demostrarlo, que se pudiera demostrar a nivel científico, y recién en el 2014 aparecieron los primeros antifibróticos, tanto pirfenidona como nintedanib, y a partir de ahí empieza como la era de los antifibróticos, donde cambió y revolucionó todo el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Y otro gran cambio fue en el 2019, Congreso Europeo de Medicina Respiratoria, donde se presentaron todos los trabajos relacionados a este fenotipo que hablamos últimamente, que es el fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva, donde este concepto de fibrosis que progresa por sí mismo sin tener un componente inflamatorio de base toma más relevancia, y a partir de ahí, bueno, esos fueron los primeros trabajos, y en el 2022 salen las guías para que nos pongamos de acuerdo de cómo tratar, cómo diagnosticar esta situación y cómo tratarla. Las guías nos dicen que tenemos que tener un empeoramiento clínico, tomográfico y de funcional respiratorio con unos criterios muy estrictos, y ahí siempre necesitamos que esté, por supuesto, el neumonólogo, el reumatólogo, pero muchas veces en el equipo multidisciplinario, nosotros como neumonólogos, tenemos un rol muy importante en la interpretación del funcional respiratorio. La gran mayoría de los reumatólogos o clínicos les cuesta todavía interpretar el funcional respiratorio. Y creo yo, como una crítica constructiva, nosotros como neumonólogos no hemos sabido comunicar la importancia de un examen de función respiratoria. Es así que se piden millones de electrocardiogramas y se piden muy pocas espirometrías en general en el mundo, ¿no? Entonces, todavía jugamos un rol muy importante a la hora de interpretar nosotros el funcional respiratorio y cuánto progresa y cuánto no progresa los pacientes. Este es un algoritmo que he diseñado yo, digamos, en base a la experiencia, en base a algunos trabajos también científicos, pero cuando estamos frente a un contexto de una enfermedad autoinmune, le podemos llegar a poner un nombre y apellido. Muchas veces lo logramos, ¿no? Una esclerosis sistémica, una artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren, muchas veces lo logramos. Muchas veces nos queda este concepto de IPAF, ¿no? De enfermedad intersticial con ciertas características autoinmunes,
que no terminamos de ponerle un nombre y apellido, que parece un síndrome de Sjögren, que parece una artritis reumatoidea, que parece una esclerosis sistémica y que a veces no termina de cumplir criterios, y eso nos pasa en la vida real, y a veces lo que tenemos que tomar la decisión es si esperamos, watch and wait, digamos, si realmente empezamos un tratamiento o si iniciamos un tratamiento. Esta estrategia de esperar y no poner un tratamiento en general no es bien vista, a menos que realmente tenga un componente muy leve de enfermedad intersticial. Si no, en general, deberíamos tomar alguna decisión de poner algún medicamento que regule la inflamación o la fibrosis en estos pacientes. Y el concepto que tenemos que recordar es este concepto, que tenemos que buscar los pacientes que tengan al menos 10% de fibrosis en la tomografía computada. Esos pacientes que tienen al menos 10% de fibrosis en la tomografía computada, llamémosle engrosamiento septal interlobulillar, bronquiectasia por tracción, zonas fibróticas, zonas de panalización, bueno, al menos de 10% cuantificado a ojo, no con un software ni nada, a ojo de ustedes. Bueno, esos pacientes que tienen al menos 10% de fibrosis son una enfermedad intersticial fibrosante. Y esa enfermedad intersticial fibrosante puede ser progresiva. En un 30% de los casos puede ser progresiva. Entonces, básicamente, cuando tenemos una enfermedad intersticial, quizá le podemos poner el nombre definitivo de una enfermedad autoinmune de base o quizá un diagnóstico provisional de una enfermedad autoinmune de base, pero si vemos esa característica que tiene al menos 10% de fibrosis, es una enfermedad intersticial fibrosante y deberíamos hacer un seguimiento estricto para detectar este fenotipo fibrosante y progresivo, que puede darse en algunos casos. Puede ser fibrosante más estable o fibrosante progresiva, que son los casos más agresivos donde tenemos que intervenir con antifibróticos. ¿Es frecuente esta situación? Bueno, más o menos en un tercio de los casos. Eso depende de las series. Estos son 2 registros internacionales. Y acá también les he puesto algo de información de la cohorte del Hospital María Ferrer. Nosotros mostramos que el síndrome de Sjögren, por ejemplo, 37% de los casos tienen fibrosis pulmonar progresiva, artritis reumatoidea, más o menos lo mismo, 32% de los casos. Y en otras cohortes, por ejemplo, cohortes de Canadá, Italia, más o menos también, dependiendo de la enfermedad de base, este fenotipo puede ser un poco más o un poco menos frecuente. El concepto es el mismo, tenemos que estar activos nosotros como neumonólogos, si vemos al menos 10% de fibrosis, ojo con ese paciente, un seguimiento estricto. ¿Son todos los casos iguales? No, no son todos los casos iguales y ahí las guías se quedan un poco cortas porque no nos dicen cuál es el tratamiento estándar que tenemos que darle a cada enfermedad. Y ahí es donde tenemos siempre el problema y donde tenemos que discutir con los reumatólogos y llegar a un acuerdo de cuál es el mejor tratamiento en cada caso puntual, con muy poca evidencia, excepto en esclerosis sistémica, donde los caminos están un poco más marcados. Pero sí lo que sabemos, esto es un gráfico comparativo, que aquellos pacientes en donde identificamos la neumonía intersticial usual, esos pacientes progresan más. Esto no es nada nuevo, esto ya lo sabemos, ya lo escuchamos 1000 veces. Pero en enfermedades autoinmunes se repite el mismo patrón. Esto es un promedio de caída de la función pulmonar sin neumonía intersticial usual en un contexto de enfermedad autoinmune, 164 mililitros. Y si tiene neumonía intersticial usual, es más acelerado, 183 mililitros de pérdida anual. Recordemos que lo normal es más o menos 30, 40 mililitros por año de pérdida de la función pulmonar. Esto es un proceso 4 o 5 veces más acelerado de lo normal. Cuando tiene neumonía intersticial usual, más acelerado todavía. En contexto de neumonía intersticial no específica idiopática, pasa lo mismo. Si hay focos que son de neumonía intersticial usual, bueno, va a estar más acelerado el paciente. En EPID inclasificable, lo mismo. Pero lo que nos pasa en la vida real, en Argentina, porque es muy linda la literatura, pero todos vivimos en Argentina y estamos luchando, y seguimos luchando todos, me incluyo por supuesto, contra tomografías de mala calidad. Es como una epidemia de tomografías de mala calidad, que no la hemos podido erradicar ni siquiera después de la pandemia del COVID. Una epidemia de tomografías de mala calidad. Entonces yo les digo, fíjense, esto es tomografía de un hospital de Buenos Aires, de altísima calidad, no lo voy a nombrar, privado, tiene esta tomografía. Y yo les pregunto, ¿esto es una NSIP fibrótica quizás? O sea, ¿es UIP o no? Probablemente la mitad digamos que sí, la mitad digamos que no, y empecemos estos debates que siempre tenemos, ¿no? En los comités, no, que a mí me parece que sí, tiene panelización. Y estamos siempre contagiados y intoxicados por tener esta pandemia de tomografías de mala calidad.
Y fíjense, esta tomografía, con una pequeña corrección, en el mismo paciente, creo que todos estamos de acuerdo que tiene un patrón de UIP, ¿sí? Y esto es todos los días nos estamos confundiendo. Este mismo concepto, Toby Mayer, el año pasado, Congreso Argentino de Medicina Respiratoria, vino Toby Mayer y dijo exactamente lo mismo. A veces nos confundimos NSIP fibrótica con UIP. Este paciente tiene una UIP y si tiene un contexto idiopático es una FPI, nadie lo discute. Y si tiene un contexto autoinmune, estamos inclinadísimos a pensar en el antifibrótico, ¿no? Habrá que discutir el caso, pero estamos muy inclinados. En un contexto de una NSIP fibrótica, no sé, lo tendríamos que discutir. Pero digo, esto nos pasa todos los días y todavía tenemos mucha deuda pendiente de conseguir tomografías de buena calidad. Creo que hay que seguir trabajando en ese contexto. A ver si estoy teniendo algún problema técnico. A ver si podemos pasar a la siguiente. Bien, y a veces tenemos esto, ¿no? Esto es panalización exuberante. Acá nadie lo puede discutir que hay una panalización, pero es demasiada panalización. Cuando nos encontramos con esto, recuerden que esto es un signo de autoinmunidad, que se asocia a autoinmunidad. Y si tenemos un paciente que está catalogado, supongamos una mujer de 50 años que viene con esto y que viene con el rótulo de fibrosis pulmonar idiopática, hay algo raro ahí. Es una panalización exuberante, mujer, es un signo que nos hace sospechar enfermedad autoinmune subyacente y tendríamos que estar un poco más activos buscando la enfermedad autoinmune, ¿no? Y después no nos tenemos que olvidar de esto, que no son todas iguales, no son todos los casos iguales. Cada enfermedad tiene sus factores de riesgo que están bien estudiados y así es como vamos a encontrar. Siguiente, por favor. Ahí, a ver. Hay factores de riesgo que se repiten en todas las enfermedades, como por ejemplo ser varón o que un paciente que tiene una enfermedad intersticial extensa, bueno, probablemente siga progresando, o que tenga que venga declinando, ese paciente va a seguir declinando, justamente es un fibrosante progresivo. Y después hay factores de riesgo de cada enfermedad que tenemos que tratar de controlar, algunos se pueden, otros no, pero por ejemplo en artritis reumatoidea, el no uso de metotrexato se asocia con peor pronóstico. Aquellos pacientes que no están utilizando metotrexato se asocian con peor pronóstico. O si estamos frente a un paciente con artritis reumatoidea y persiste una actividad articular con un DAS28 que persiste en el tiempo aumentado, significa que tenemos que regular un poco esa inflamación. Esos pacientes tienen peor pronóstico también. O, por ejemplo, en una esclerosis sistémica, cuando tienen anticuerpos anti-esclero70, se asocia a peor pronóstico. Y en síndrome de Sjögren, los que son más parecidos a la fibrosis pulmonar idiopática, o sea, los más seronegativos, esos tienen peor pronóstico. ¿Qué pasa si no lo detecto? Acá lo que les voy a mostrar son curvas fíjense que esto es la rama placebo de qué pasaba con los pacientes con FPI. Bueno, ya sabemos, declinan la función pulmonar si no le ponemos un antifibrótico. Pero ¿qué pasaba en el estudio INBUILD? Les recuerdo, el estudio INBUILD reclutó pacientes que específicamente tenían cualquier diagnóstico que no fuera FPI, pero que venían progresando. Los reclutó, los hizo entrar al trial, ¿no? Y empezaron a darle o placebo o nintedanib en el estudio INBUILD. ¿Qué pasaba con los de nintedanib? Sabemos que se reducía al 50%, es muy efectivo, lo utilizamos. Pero la pregunta acá que nos quiere resolver este gráfico es, ¿qué pasaba con los pacientes que recibieron placebo? Venían deteriorando, se los reclutó para el trial, lamentablemente recibieron placebo. Bueno, siguieron declinando y se comportaron como si fueran una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ¿qué nos quiere decir este gráfico? Que si identificamos un paciente que viene deteriorando su función pulmonar, ¿qué va a pasar si no actuamos? Va a seguir deteriorando su función pulmonar. No fue casualidad que deterioró y que tiene este fenotipo fibrosante progresivo. No fue casualidad, hay que actuar. ¿Pero el tratamiento es igual para todos? No. Esto dicen las guías. No es prerequisito que el paciente sea tratado previamente con... La guía tenía que poner algo, ¿no? La verdad que era muy complejo ponerlo en texto, una situación de tantas enfermedades, con tantos tratamientos diversos, ponerlo en unas tres reglones. Era muy complejo, ¿no? Pusieron esto, ¿no? Que no es prerequisito que esté con un tratamiento inmunomodulador, no es que la secuencia tiene que ser primero inmunomodulador, después antifibrótico. No necesariamente tendría que ser ese el pensamiento, y hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, y probablemente todavía nos falte un camino largo por recorrer de cómo pensar los mejores tratamientos para cada paciente.
Así que el tratamiento puede y va a variar según el paciente hasta que tengamos estudios randomizados controlados como tenemos en esclerosis sistémica y hasta que los tengamos en artritis reumatoidea, en síndrome de Sjögren, en miopatías. Hasta que tengamos esos estudios, los tratamientos van a variar y van a haber mucha variabilidad. Y en muchas EPID no hay un tratamiento estándar bien definido, porque no tenemos estos estudios randomizados controlados. Recién ahora se están empezando a hacer en muchas de estas enfermedades. Así que siempre la discusión multidisciplinaria juega un papel. A mí, yo al día de hoy sigo pensando que si lo mejor que tenemos es discutir entre colegas para ponernos de acuerdo, significa que estamos como 10 años atrás en evidencia científica. Para mí es eso. Es como si realmente un diabetólogo se dijera, mira, el tratamiento estándar de la diabetes es discutir con otros clínicos y con el cardiólogo también lo involucramos y discutir quizá paciente a paciente. Sería una locura, ¿no? Eso nos pasa porque, bueno, son casos poco frecuentes y porque estamos 10 años atrás en la evidencia científica. Esto va a cambiar seguramente el día de mañana, donde vamos a decir, el tratamiento de la artritis reumatoidea con enfermedad intersticial es así. El tratamiento del síndrome de Sjögren con enfermedad intersticial es así. El tratamiento de la esclerosis sistémica no se discute. Primera línea, micofenolato y luego, bueno, va a ser así. Eso va a pasar dentro de 10 años. Vamos a algunos ejemplos. Tratemos de hacerlo un poco práctico esto. Todos estos conceptos que son muy abiertos, tratemos de hacerlo un poco más práctico. Ejemplo 1. Paciente masculino, 61 años, artritis reumatoidea. Fíjense que la tomografía computada nos muestra zonas fibróticas, subpleurales, quizá discreto respeto subpleural, ¿no? Hay como la zona más cercana a la pleura no la tiene afectada. Eso sucede más o menos en el 40 al 60% de los casos de la neumonía intersticial no específica. Hay zonas de bronquiectasias por tracción y este paciente tenía, no refiere rigidez matinal, estaba en remisión articular. Esto es un DAS28 de 1.9, digamos, no tenía un componente inflamatorio. O sea que de la parte de la actividad articular estaba bien. Pero fíjense cómo va progresando a lo largo del tiempo. 2020 tenía esas zonas, 2021 y 2022, donde se ve, lamentablemente el día de hoy, esto lo hacemos a ojímetro, lo hacemos a ojo. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer el radiólogo de turno. Lo más probable es que el radiólogo no lo haga, ¿sí? Lo vamos a tener que hacer nosotros los neumonólogos, ¿sí? Al día de hoy es así. El día de mañana esto va a ser cuantificado por un software que nos va a decir tiene 7% de fibrosis y hoy tiene 11%. Uy, aumentó. Va a ser más fácil. Pero eso nos faltan unos 5 años fácil en Argentina para llegar a eso. Al día de hoy lo tenemos que hacer a ojo. Y si tenemos un radiólogo muy colaborador, se lo podemos pasar las imágenes, la secuencia que nos ayude a definir si progresó o no progresó. En este caso se ve bastante claro, fíjense, del 2020 al 2022 hay una progresión de las zonas fibróticas. Y en el funcional, yo lo que les quiero mostrar también es esta evolución. Fíjense, 2022, imagínense que lo conocemos acá el paciente, 2022. Y vemos este funcional respiratorio, que tiene capacidad vital forzada, 83%. DLCO, 85%. Decimos, qué bien, la verdad está bastante conservado el paciente. No sé si le voy a poner un tratamiento, lo voy a pensar. Y siempre, siempre, siempre revisen para atrás los estudios de función respiratoria, porque en este caso, fíjense, miramos los estudios de función respiratoria previos y el paciente tenía 5 litros 380, o sea, 5.380 mililitros. Y había caído, ¿cuánto es? Una pérdida de 500 mililitros en 25 meses y de 13% de DLCO. Entonces, sumado a la progresión de la tomografía computada, bueno, queda claro que hay que actuar. Y era un patrón, fíjense que no era UIP, era un patrón de NSIP, pero hay que actuar en este paciente. Si hay que actuar con un antifibrótico o con un inmunomodulador en este caso, bueno, esa sería una pregunta que la podemos discutir. En este caso nosotros avanzamos con un antifibrótico porque cumplía criterios de fibrosis pulmonar progresiva, porque tenía al menos 10% de fibrosis en la tomografía computada, porque había una progresión fibrótica en la tomografía computada y porque había una declinación del funcional respiratorio. Otro ejemplo diferente. Paciente con síndrome de Sjögren, que también, como les mostraba recién, 30% de los casos más o menos tienen fibrosis pulmonar progresiva. A pesar de ser una enfermedad netamente inflamatoria, también pueden tener fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva. Tenía un patrón de neumonía intersticial no específica
Se empezó con micofenolato corticoides, cuando fue progresando se inició rituximab, y en un momento se colocó nintedanib en las etapas iniciales fíjense, esto era el 2019, se logró cierta estabilización, pero creo que actuamos tarde con el nintedanib en esta paciente, y bueno, lamentablemente pues, tuvo una exacerbación y terminó falleciendo después. Esto es del Hospital María Ferrer, la cohorte de síndrome de Sjögren, como para que ustedes tengan una referencia. El patrón que más predomina es la neumonía intersticial no específica, pero también tenemos 25% de casos con neumonía intersticial usual, casos raros de neumonía intersticial linfoide, que es un patrón típico del síndrome de Sjögren, pero es raro de ver, son típicos de estos quistes parenquimatosos, y en muchas series está demostrado esto, la asociación de patrones, esto es neumonía intersticial no específica más neumonía organizante, o sea, dos patrones superpuestos, y eso es típico del Sjögren y de las miopatías también. Otro ejemplo diferente, totalmente diferente. Sarcoidosis, un mundo aparte, ¿no? La verdad que esto es una enfermedad sistémica, global, inflamatoria, totalmente diferente el pensamiento, donde nos cuesta llegar a una decisión de ponerle un antifibrótico. Yo creo que no le he puesto a ninguno todavía, pero quizá en algún caso llegaré, pero la realidad es que hay otro pensamiento. Cuando estamos frente a un paciente con sarcoidosis, las guías nos dicen que actuemos con corticoides a bajas dosis, que tengamos el metotrexato siempre muy cerca, y que si se nos empieza a complicar el paciente con recaídas y no responde, bueno, que consideremos el infliximab o el adalimumab, ¿sí? Que son anti-TNF. Este es un caso típico de sarcoidosis, que está ahí en un plan de ver si recibe infliximab en el Hospital María Ferrer. Bueno, y volvemos a esto, volvemos a la calidad de la tomografía computada. No me voy a cansar de repetir de la lucha que tenemos. Estoy seguro que todos estamos luchando contra mala calidad de tomografía computada. Y nos pasa esto, seamos muy exigentes. Yo últimamente les digo cómo yo pido la tomografía computada. Antes la pedía como tomografía computada multi-slice. Ahora no, ahora le digo, me pongo muy enérgico con el paciente y le digo, tomografía computada de alta resolución, sin contraste, cortes de 1 milímetro cada 1 milímetro. Y le digo al paciente, mire, usted tiene que ir y exigir que le hagan esto. Pregúntele a la secretaria si le van a hacer esto. Y si no, usted se va a otro lado, que no se preocupe la secretaria. La secretaria, por supuesto, no va a saber qué hacer, va a hablar con su jefe, le va a pedir y le van a decir, sí, sí, se la vamos a hacer, no se preocupe. Con ese diálogo, que me lleva 10 minutos en el consultorio, logro obtener, porque es una cuestión de configuración, tenemos equipos de altísima calidad, en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, tenemos equipos de altísima calidad, pero no aprietan los botones como corresponden, y nos muestran estas tomografías de 5 milímetros. El mismo paciente con una tomografía de 3 milímetros, ya podemos ver mejor. El mismo paciente con una tomografía de 2 milímetros, vemos muchísimo mejor, y con 1 milímetro, que es como dicen las guías internacionales, es donde vemos realmente el cambio, donde podemos definir el patrón, donde evitamos biopsias quirúrgicas, donde evitamos confusiones entre inmunomoduladores y antifibróticos, y vemos que es un paciente con una esclerosis sistémica, con un patrón de NSIP fibrótico, con bronquiectasias por tracción bien clara, que es una NSIP. Pero que si lo veíamos inicialmente hubiéramos dicho, qué vidrio esmerilado que tiene, pongámosle corticoides, porque tomábamos malas decisiones basadas en una tomografía de 5 milímetros. Bueno, esto es las curvas en esclerosis sistémica. Realmente esclerosis sistémica con enfermedad intersticial es un mundo aparte. Los pacientes no necesariamente son tan progresivos como en otros casos. La gran mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica son estables y se estabilizan con micofenolato o con poca inmunosupresión. Son raros los casos que son más acelerados, aunque sí, existen y tenemos que actuar rápido en esos casos. A modo de resumen, estos son los diferentes trials en esclerosis sistémica, es la enfermedad autoinmune por excelencia que tiene más randomizados controlados, pero yo lo que quiero darles dos conceptos. El primer concepto es que tenemos que buscar formas de cuantificar la fibrosis. Hoy en día es a ojo, el día de mañana buscaremos el mejor software para poder cuantificarla, y no esperar la progresión, porque todos los trabajos científicos, el promedio de capacidad vital forzada de todos los trabajos científicos que demostraron efectividad clínica en esclerosis sistémica, tienen un promedio de 80, 70% de capacidad vital forzada. Entonces hay un error que es sistemático, que lo repetimos, que es esperar a que el paciente esté como complicado, con un compromiso moderado a severo de la función pulmonar para empezar a actuar. Y no,
tenemos que actuar tempranamente. Detectamos enfermedad intersticial en el paciente con esclerosis sistémica, tenemos que actuar. Y la tendencia de la evidencia científica en esclerosis sistémica va hacia la combinación. Micofenolato más nintedanib, micofenolato más rituximab. La tendencia de los estudios científicos va hacia la combinación, hacia las estrategias add-on, o sea, de agregar, no de reemplazar. Y eso globalmente. A nivel de enfermedad intersticial, los que han demostrado beneficios, ustedes saben, son ciclofosfamida, micofenolato. Lo último es el rituximab. El rituximab fue aprobado en Japón para el tratamiento de la enfermedad intersticial y de la enfermedad cutánea en esclerosis sistémica, así que tengámoslo muy a mano al rituximab en esclerosis sistémica, y por supuesto el nintedanib, que la salvedad del nintedanib en esclerosis sistémica es que no tenemos que buscar la progresión. El nintedanib en esclerosis sistémica tiene aprobación en el paciente que diagnosticamos enfermedad intersticial, punto. No tenemos que estar buscando la progresión. O sea que lo podemos utilizar más tempranamente al nintedanib dentro de un contexto de esclerosis sistémica. Y en el Censis, la mejor combinación fue justamente esto, tratamiento combinado, micofenolato más nintedanib. Esa fue la mejor combinación, eso es lo mejor que podría recibir un paciente con esclerosis sistémica. Si tiene acceso, eso sería lo mejor. Y las últimas guías, para ir terminando, ponen, bueno, una evidencia fuerte a favor del micofenolato. Incluso ahora hace poco salió en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria un consenso que lo ponen como el micofenolato como primera línea, así que tengámoslo como de referencia, sobre todo en esclerosis sistémica. Mucha de esta información que sabemos de la esclerosis sistémica, que tiene estudios randomizados, controlados, bien prolijos, la extrapolamos a las otras enfermedades autoinmunes. En Sjögren hacemos algo parecido, y en miopatías quizá también. O sea, utilizamos mucho el micofenolato como inmunomodulador, extrapolando de lo que sabemos de esclerosis sistémica, aunque hay muchas dudas, ¿no? Bien, para ir terminando, yo les quiero dejar estos mensajes. Evaluar el tipo de PIT a través de una tomografía computada de alta resolución. Seamos muy insistentes con 1 milímetro. 2 milímetros con suerte aceptemos. No aceptemos 3 milímetros, no aceptemos más que eso. Parece que no, pero le va a cambiar las decisiones que ustedes tomen. Evaluar la función pulmonar. Seamos insistentes en que el paciente cada 3 meses, cada 4 meses se haga capacidad vital forzada y DLCO, capacidad vital forzada y DLCO, repetitivamente. Así vamos a poder trazar curvas, vamos a poder identificar. Yo le pido capacidad vital forzada y DLCO al paciente aunque esté perfecto, aunque no tenga ningún síntoma y sea la primera vez que yo lo conozca, porque eso me sirve como una foto del día de hoy. Y si dentro de 2 años, 1 año, me viene a ver el paciente que está con síntomas, que se siente mal, yo voy a tener con qué comparar la función pulmonar. Si no, estamos a ciegas siempre. Reducir la progresión de la fibrosis pulmonar, identificar precozmente el fenotipo fibrosante y progresivo. Recuerden esto del 10% de fibrosis, y ese paciente lo tengo que hacer un seguimiento estricto. Y reducir el daño por inflamación, que es donde más dudas tenemos, excepto en esclerosis sistémica, que los caminos están un poco más marcados. En el resto de las enfermedades autoinmunes, todas las respuestas pueden variar, porque todavía hay mucho por recorrer en cuanto a reducir el daño por inflamación. Y con eso terminamos. Los invito también a sumarse al proyecto educativo, que es @enfermedades intersticiales en Instagram, y Academia EPI-ILD, que es un canal de YouTube que hemos creado recientemente para educar a médicos en enfermedades intersticiales, así que si están interesados se pueden suscribir. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la disertación. Ya tenemos repercusiones en el público, hay preguntas, muy complicadas todas. Así que al final las juntamos a todas y las hacemos. Damos entonces lugar a la segunda charla, donde nos va a hablar el doctor Lino Moretti, que es especialista en terapia intensiva y en nutrición parenteral, que es un aspecto que desde nuestra especialidad realmente desconocemos bastante y un punto crucial en el tratamiento de estos pacientes. También la pregunta final, no voy a hablar. Bueno, a todos, agradecer en primer lugar haberme invitado, realmente es un gusto.
también me interesa mucho venir a este tipo de lugares y estos de eventos para tratar de transmitir un poco la mirada de otro lado. O sea, la mirada de nuestro lado. A nosotros también nos cuesta difundir lo mismo, o sea, difundir nuestras miradas, nuestros puntos, ponernos de acuerdo y encontrar. Por eso la idea de esto es tener en punto. De donde vengo yo, básicamente es lo que ustedes ven ahí. Yo trabajo en RICOM, soy médico coordinador y desarrollador. Tengo el Centro de Nutrición y Metabolismo, que es el lugar donde trabajo actualmente, la parte de consultorios, y obviamente el Hospital Escuela de Perono hago la parte de críticos. Esos son los puntos donde me pueden encontrar. Para avanzar. Ahí pasó. Ahí pasó. Obviamente lo que trae es generalidades, actualizaciones para que ustedes, desde una mirada nuestra, tratar de verlo con nuestros ojos a este punto, el abordaje actual que tenemos de esta situación y obviamente en relación a lo que habían charlado, el periodo de la charla era centrado a patología pulmonar, está centrado en esa mirada. Tratar de hacer cosas puntuales en la parte pulmonar. Si uno se pregunta, yo trato de arrancar un poquitito y tener una idea gancho en este sentido de pensar qué es la ganancia marginal, qué es el concepto que uno quiere traer cuando habla de ganancia marginal. David Bradford probablemente es el manager de los ciclistas británicos. Hasta el 2003 los británicos ni aparecían en el ciclismo, 2003 a 2003 arrasaron. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que el tipo modificó básicamente? Lo planteó esa idea, que es el concepto de ganancia marginal. Sentarse, ¿qué pasa en una bicicleta? Desarmar todo y mejorar el 1% de cada uno de esos componentes y volver a unirlo. Eso es lo que logra ganar. Si uno tiene ese concepto de ganancia marginal detrás de esto, y esto es lo que hablaba recién, por ejemplo, Santiago, y tiene la enfermedad, puede ser un aspecto a tener en cuenta en ese sentido que lo vamos desarrollando. Del lado nuestro, para pulmón, ASPEN, ESPEN, Guía Americana, Guía Europea de Soporte Nutricional, no hay nada específico. Se los transmito, no hay nada específico centrado en patología pulmonar. Hay enfermedad pancreática, hay cirugía, ¿sí? Hay críticos. Pulmonar no lo tenemos nosotros dentro de la mirada. Lo digo con franqueza, completo y con... Sí tenemos obviamente aspectos que por ahí no difunden. El GLIM, no creo, viste, le cuesta llegar lo que es el concepto de nutrición global, que es en ese sentido, la sarcopenia, los conceptos europeos de sarcopenia, básicamente, el USOP, etc. Fíjense el concepto de GLIM. Este es un criterio fenotípico, un criterio etiológico de diagnóstico de nutrición, es lo más fuerte que tenemos actualmente para pensar en desnutrición, ¿sí? Pérdida de peso, índice de masa corporal, masa muscular, ingesta alimentaria reducida, ¿sí? Obviamente puede ser por ingesta o por mala absorción, inflamación, ¿sí? Eso es un concepto cortito y concreto. ¿Qué pasa? Que esto es lo que yo planteo. Cuando pensamos en modo peso, y estamos muy acostumbrados a pensar en modo peso, eso por eso ahí el update, de dónde venimos nosotros. El update es de dónde estamos parados actualmente, es eso, está cambiando esta pérdida de peso. Si un ejemplo, pensar en modo peso, lo veo flaco al paciente, lo mando a que lo vea cuando lo veo flaco, o cuando lo veo que perdió 7, 10, 15 kilos. ¿Sí? Una estrategia de manejo, ahí estoy planteando esa situación, ganancia de peso, ¿sí? Tratar la desnutrición. Ese es un concepto que uno puede pensar en modo peso, pero tengo ganancia marginal ahí, estoy tratando de ganancia marginal, tratando de mejorar y sacarle todo lo que pueda. Ese es un punto a pensar. Si uno lo plantea así, y tiene en cuenta el GLIM, puede tener la masa muscular y la inflamación como conceptos que están fuera, que no se entran habitualmente. Hay un paciente que tiene Me refiero, dentro de ese concepto, tiene miedo de lo que puede llegar a tocar. Toca alguno que sale un teléfono por otro lado. Fíjense que dentro de estos conceptos, la masa muscular y la inflamación no entran casi en el concepto del modo peso. No pensamos habitualmente en inflamación y en masa muscular tan conceptualmente como el peso. Pensar en modo composición corporal es una forma de ganancia marginal. Si yo pienso en este sentido de lo que es la composición, qué es el músculo, qué es la masa grasa, qué es la masa libre de grasa, qué es el sentido de la masa celular corporal, pienso en el ángulo de fase, todas estas cuestiones de alteración de composición corporal, y tengo entendido que eso es baja de función muscular, baja de fuerza, y obviamente función biológica cuando pierdo proteína corporal, estoy enfocando de otra manera el mismo problema. Pero en la clínica, en la práctica diaria, hablar
tiene valor pronóstico, nos enfocamos en pronóstico, nos enfocamos en monitorear los resultados de la terapia. ¿Qué hacemos con la composición corporal? ¿Qué hacemos con buscar? ¿Sí? O podemos usarlo como un biomarcador que nos identifique un grupo en el cual podemos actuar diferente, poder lograr el máximo beneficio en la terapia nutricional. Son todos los aspectos que uno se plantea. Pero es habitual que, no sé si a ustedes les pasa, sarcopenia, obesidad sarcopénica, ¿qué tiene? Tiene caquexia, fragilidad, mareos, nos perdemos. A veces sentir esa sensación de pérdida entre tantas definiciones en la práctica clínica, que realmente no piensa. Es decir, tenemos pacientes con dinapenia, con miopenia, tenemos pacientes que tienen pluripatología, fragilidad, etc. Fíjense este concepto interesante de pensarla como una insuficiencia orgánica. El componente osteomuscular como una insuficiencia orgánica es un concepto para ahí clave para salir de eso, para salir de ese mareo que por ahí nos podemos pegar con esto. Un hombre sano habitualmente el 30-40% de la masa corporal total es músculo, ¿sí? 75% de las proteínas corporales. No solamente la función muscular, sino la función hormonal regulatoria que tiene la mioquina, sobre todo toda la función metabólica que genera el músculo en la glucosa. Estoy mencionando aspectos extra de lo osteomuscular y de lo mecánico que uno tiene en cuenta en ese sentido. Un órgano más grande podría pensarlo de una manera con ese porcentaje de masa. ¿Qué pasa? Fíjense, estos son pacientes nuestros, ¿no? Estoy mencionando ahí, tienen la definición de la bioimpedancia, tienen las test musculares de dinamometría, los test de función, ángulo de fase, etc. Cuando este es un paciente sano, normal, robusto, aquel es un paciente desnutrido, sarcopénico, etc. ¿Qué pasa ahí? Está fallando el músculo, falla el órgano, falla un órgano como cuando falla un riñón, cuando falla un pulmón, cuando falla el hígado, cuando falla el pulmón, el pronóstico es peor, y es claro, eso está en todo. Úselo pulmonar, cualquier patología que tiene falla orgánica desde el punto de vista de insuficiencia orgánica osteomuscular, y pongo osteomuscular porque también es, cuando tienes osteopenia, o sarcopenia, seguramente acá, porque el músculo siempre que vos veas sarcopenia, siempre que veas osteopenia o osteoporosis, atrás tenés sarcopenia. Es un conjunto. Pero menciono, fíjense, lo podés ver en EPOC, en la forma solamente de definir baja muscularidad con guía, con impedancia, obesidad sarcopénica, obesidad sin sarcopenia, lo mismo, obviamente un poco lo que planteaban en la fibrosis pulmonar, también siempre es lo mismo, con tomografía, otra forma de valorar además la bioimpedancia, software diferente y otros aspectos, lo vamos a mencionar esto. Pensaba en pronóstico, monitoreo. ¿Sirve para monitorizar también la composición corporal? Estos son dos patologías diferentes, pero menciono que vos, además de ganar peso, si vos estás pesocéntrico y pensás solamente en peso, el que gane peso, tenés que ganar masa magra. Ese es el concepto fundamental de entender, de pensar fuera del concepto del peso y decir esto, ganancia marginal, que gane masa. Fíjense en estos pacientes, anorexia nerviosa, en la recuperación, claramente el de abajo, el de abajo gana masa grasa y masa magra también. Fíjense, trasplante de médula ósea, gana peso, ¿sí? A expensas de la masa grasa. La masa libre de grasa, o sea, la masa magra no la gana grasa. La grasa funcionalmente no tiene rol, no tiene efecto beneficioso en el músculo, ¿me explico? O sea, solamente ganar peso sin un concepto corporal de composición atrás te deja corto en el pensamiento. Fíjense, estos pacientes nuestros en el ángulo de fase del seguimiento de bioimpedancia, paciente de insuficiencia intestinal. Fíjense cómo el biomarcador, como el ángulo de fase, que es una medida de la raíz de la bioimpedancia, se saca solamente y no entra a la ecuación, te mete claramente, fíjense, el peso sigue cayendo, pero va recuperando el ángulo de fase. O sea, el ángulo de fase habla mucho de celularidad, se mete dentro de la célula para valorar cómo es la capacidad que tiene la membrana celular para manejar cargas eléctricas. Te deja ver la integridad celular y siempre se recupera primero todo lo molecular, todo lo celular, y después viene recién lo otro, que es la ganancia de peso que lo estás viendo. Esto es un gráfico que tengo en paciente. Monitoreo además de la bioimpedancia, ecografía, esto es del crítico de Puchari, que es más conocido que desde el punto de vista nuestro, es muy común verlo claramente cómo baja el espesor muscular a lo largo de los tiempos en los pacientes críticos, ¿sí? Ventilados, etc. Esto es lo que nosotros también lo replicamos en los críticos nosotros. Claramente lo mismo se vuelve a ver esto, la pérdida del 15% de la masa muscular medida por ecografía en la primera semana, el 35%, ¿sí?
ver la composición grasa en cuanto a la grasa del tejido subcutáneo con el índice de masa corporal, porque no es difícil medir a un paciente, pesarlo en crítico ventilado. Son cosas son aspectos que uno tiene que entender. Y pensar, relacionar cómo el ángulo de fase, que es lo que mencionaba anteriormente, que hablaba de la integridad celular y de la buena salud celular por un lado de la parte muscular, cómo se condice cuando uno ven este músculo, esto es la ecografía que uno hace aquí de cama, este es el fémur, claramente lo que vos ves muscular. Y fíjense un músculo de este paciente crítico, con varios puntos, y sobre todo en los pacientes que mencionaba anteriormente. Y fíjense un músculo sano. El contenido de glucógeno lo hace más hipogénico, más hipocogénico. Eso es otro punto importante para tener en cuenta la hipogenicidad. No solo la cantidad, sino la calidad del músculo también nos da aspectos para pensar. Y otra forma de ganancia marginal, que también cuesta entrar y salir del modo peso, pensar en modo metabólico, es otra situación más. Y ahí vos tenés respuesta metabólica al estrés, catabolismo, ¿sí? Tenés también situaciones de inflamación. Es imposible pensar en nutrición sin inflamación. Un concepto muy clave para este concepto de entender el hipermetabolismo. Los pacientes tienen metabolismos basales aumentados, que tienen resistencia anabólica. Por más que vos le des, si él no está metabólicamente para aceptarlo, le podés llenar que no lo va a metabolizar. Y es lo que vos te encontrás con esos pacientes que se bloquean metabólicamente en un contexto cuando hay una enfermedad en las fases de una enfermedad. ¿Sí? Y eso es importante individualizar y adaptarse a esas fases para dar en el momento en que el paciente puede recibir, no en el momento en que no puede recibir. ¿Sí? La PCR, el gasto energético en reposo, el nitrógeno urinario, son todas formas que podemos pensar en un modo metabólico para pensar en esto. Hasta ahora van los oncólogos a la cabeza con esto, con el calorímetro indirecto, de dirigir directamente, fíjense, la rama en oncológico sobre la cuestión de caquexia, básicamente, pero entender que los pacientes gastan más de lo que uno le estima. Todo lo que vos estimás es muy falácico. Estimar por ecuación, por peso, incluso te lo determina el gasto energético, la masa magra, la masa, después se puede entender composición corporal con gasto energético. Tratan de ver, fíjense acá en esta extensión, cómo cambia en extensión la supervivencia cuando vos dirigís la terapia nutricional hacia lo medido y no hacia lo estimado. Desde un punto de vista práctico, que es hacia dónde va. Sale carísimo el calorímetro indirecto, sale carísimo. Se puede hacer canopy, actualmente es un canopy, es poner una cosa para poder medir el intercambio desde el punto de vista que puede generar el consumo de oxígeno, la producción de dióxido de carbono para poder valorar en ese sentido. Y esto es lo que ustedes ven, esta es la situación más habitual en los pulmonares o en las insuficiencias crónicas, estas trayectorias que vas a ver, ¿sí? En el paciente que tiene una COUSE o tiene una reacción, una exacerbación, cualquier enfermedad pulmonar con falla en la parte pulmonar que hablaba por ahí, tienen este transcurso, ¿sí? Y esta incidencia en la trayectoria. Y ahí es donde entra esto, se interna la inmovilización, la ingesta, la respuesta inflamatoria y la resistencia anabólica en ese contexto que te podés generar para no poder favorecer la síntesis y más ruptura y más catabolismo proteico y más pérdida de músculo y cómo salir de ese ciclo en ese contexto. De ahí vienen los fenotipos metabólicos. Esto por ahí está más aplicado en EPOC, pero es una forma de entender el obeso mórbido, son formas del obeso sarcopénico, entender la caquexia, la precaquexia, más allá del concepto que tenemos en cuanto a los oncológicos, sino también meterlo, y fíjense en este mapa de calor, cómo el pronóstico claramente impacta donde vos entrás en juego entre la baja masa muscular, el índice de masa corporal, una expresión para poder valorar, y la pérdida de peso. Y estos conceptos que van atrás con la comorbilidad de la patología que uno puede ver. Y acá es un concepto por ahí de rehabilitación y prehabilitación. El pre-ab, rehab, que pueden entender, encontrarse muchas veces rehabilitación y entender esto que yo te decía, cuando sale de una poseo, cuando se estabiliza, tratar de aumentarle la capacidad, toda reserva fisiológica, porque para la próxima, tratar de que sea menos la disminución, es entender esa parte metabólica donde vos vas a entrar, la terapia nutricional y el ejercicio y la fuerza muscular, que ahí lo tengo al Pachi, que claramente puede dar unas cuestiones en la parte de fuerza, entendido que este es el punto. Ahí, en prehabilitación, es multimodal. O sea, y ese es el concepto que uno puede transmitir en esto, multimodal.
y ganancia marginal. Entrar por ahí en este sentido, o sea, entrar y decir, ¿qué puedo aumentarle a mi paciente en el periodo en que el PRER está bajo? O sea, en que puedo mejorarlo desde el punto de vista. Acá pongo la cirugía porque esto viene de Leras, viene de toda la movida de los cirujanos, pero entender, mejorar para cuando venga la caída. Realmente hay nuevos paradigmas, estamos parados en una situación de los parámetros clínicos habitualmente y la pérdida de peso a cuestiones mucho más marcadas, la evaluación funcional del estado nutricional, tratar de valorar impedanciometría, esto es lo que hacemos en el lugar, en el consultorio, claramente, evaluación antrométrica, dinamometría, bioimpedancia por espectroscopía, prueba de rendimiento físico y obviamente la ecografía muscular al tenerlo disponible. Este es el protocolo, ¿sí?, que actualmente utilizamos, esto en un sentido para hacer historiales de giros, peso, la dinamometría, con dinamómetro hidráulico en base a Shamline, de cual lo tenga, la bioimpedancia, ¿sí?, hacer todos los parámetros para tener en cuenta, datos de ecuación y datos de raíz, que son por ahí los más libres de todos los bits de la visión que puede llegar a tener una ecuación, y obviamente el Step and Go. Y esto es importante, fíjense, cuando alguien piensa en fuera de, con un concepto metabólico, un concepto de composición corporal y ganancia marginal. Cuando un cirujano me manda a los pacientes en el preoperatorio de una cirugía programada para valorar esto, en la cirugía espinal, la sarcopenia espinal es un aspecto a tener en cuenta, pacientes que están en la mayoría del rango de obesidad o sobrepeso, fíjense que tienen miopenia un 23%, dinapenia un 14%, y sarcopenia un 18%, pérdida muscular con pérdida de función. Estos pacientes son los que más se benefician. Vos identificás un grupo que va a lograr el máximo beneficio y se lo pones a prehabilitar. Si le pones un soporte nutricional dirigido para poder obtener los requerimientos desde el punto de vista calórico y proteico, y lo pones a ejercitar, si le pones a hacer ejercicios de fuerza, me explico, y de rendimiento, y sobre todo de la parte de, para evitar la resistencia, para hacer resistencia, sobre todo en la parte muscular. Fíjense esta paciente, bueno, fibrosis pulmonar idiopática, claramente el tratamiento con pedanil, no estoy muy acostumbrado a usar el término, me sale, pero menciono nada más. Fíjense, 74 kilos de peso, ¿sí?, la glicol y la alcohol, según ella refiere, unos 56. Sobrepeso cercano, ya te diría, a una obesidad grado 1, si no se pone el índice de masa corporal, ¿sí? Pero mirá, cuando uno analiza ese peso realmente y hace el índice de masa para esa edad, para esa talla que ella tiene, realmente el índice de tejido magro, que es la concepción para poder entender la masa muscular, baja, ¿sí? Una obesidad sarcopénica en este punto. Necesita trabajar mucho en ese sentido. Y fíjense la fuerza muscular en la dinamología que tiene claramente para establecer ese criterio de eso. ¿Qué pasa también cuando tenés pacientes, lo mencionaba recién el Sensi, en ese sentido Santiago, qué pasa cuando tenés pacientes que vienen con el tratamiento y vienen con toda la práctica real? La diarrea, las complicaciones, o sea, los efectos adversos, las comorbilidades, ¿cómo impacta eso en lo nutricional? Por lo menos este trabajo desde el punto de vista que es realmente un post-hoc en realizando los estudios que se han hecho en cuanto al census trial, tener en cuenta que, fíjense, el porcentaje de diarrea es del 79%, ¿sí? Leves, moderadas, pero eso impacta en los pacientes, me refiero, y impacta en lo nutricional, no sé si me explico, o sea, es una parte que después, y fíjense acá, claramente, esto es riesgo nutricional alto, cómo empeoran los pacientes que están en la parte nutricional, es un seguimiento estrecho, y es normal encontrarte, no es raro encontrarte pacientes que vienen a verte desde el punto de vista con patología, con tratamientos, por ejemplo, con el Implanin, que tienen síntomas gastrointestinales y deterioro durante el tratamiento del estado nutricional. Si uno no los aborda y si no los mira desde ese punto, quedan afuera. Y por último, lo que les planteaba recién, esto es multimodal. Acá, desde el lado nuestro, lamentablemente, no es que le dé un suplemento, ni que le dé una cuestión nutricional pura, sino necesito sí o sí trabajar con el kinesiólogo, necesito trabajar con el que entrenar, tiene que entrenar, además de alimentarse bien, y obviamente tener todos los aspectos del soporte. Después podemos discutir de un montón de aspectos generales o dirigidos, ¿eh? Pero lo que más le quiero transmitir es esto en esta charla, o sea, realmente pensarlo de esa manera, salir del modo peso,
una evaluación nutricional temprana dirigida en composición corporal y un estado metabólico tal vez te puede brindar muchos beneficios y ganancias marginales a lo largo del paciente durante todo el trayecto que ustedes lo van a acompañar. Ustedes son lo que son el David Brainport de esa parte. Solamente es aportar eso y tener ampliada la mirada para poder ver esto. Básicamente ese es el resumen, que no lo tengo en una diapositiva, pero se lo digo claramente. Tener alerta y poder derivar tempranamente a un paciente en un contexto que muchas veces salga de la cuestión de peso, sino pensando en otras cuestiones, sobre todo músculo, pensar más centrado en el músculo, de cuidarle para la parte respiratoria, etc. Y obviamente identificar el seguimiento en el monitoreo y tener en cuenta las cuestiones terapéuticas. Creo que con eso lo damos por concluido. Muchas gracias. Ahora me voy a decir. Sí. Se lo di a la chica. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a la tercera parte. Nos acompaña la doctora Vanessa Brizuela, ella es abogada, es presidenta de la Asociación de Fibrosis Pulmonar Idiopática Argentina, AFIPIA, y además miembro del Consejo Directivo de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Esta era larga, pero la dije entera. Un poco para darnos herramientas y para entender cómo podemos lograr determinadas cosas que cuestan bastante en la práctica. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Sé que es un tema un poco complejo, porque ustedes no están acostumbrados tal vez a manejar algunos términos jurídicos, que en la realidad no tendrían por qué manejarlos y debería fluir todo de manera natural, pero bueno, sabemos que estamos en un contexto complicado en toda Latinoamérica, no solo en Argentina. Y bueno, nosotros desde la asociación damos soporte de todos los pacientes. Hacemos soporte no solamente a nivel jurídico, sino soporte también a nivel acompañamiento de familiares. Tratamos de llevarlos al especialista correcto, tratamos de que puedan tener todo el tratamiento que tienen que tener y que tengan una mejor calidad de vida. Esa es nuestra misión dentro de la Asociación AFIPIA, que es la Asociación de Fibrosis Pulmonar Idiopática en Argentina. Los voy a poner y enmarcar un poquito en lo que es el derecho, porque hablamos mucho de salud acá, pero de salud científica, y esto tiene que ver más con una cuestión empírica o con una cuestión a nuestro criterio y naturalista, ¿no? Es como más en la visión de la persona. Tenemos dos definiciones del derecho de la salud. Uno es de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que es el derecho social de la población de acceder a igualdad de condiciones en servicios médicos, sean suficientes, adecuados, y proteger y preservar la salud. Eso es una definición muy amplia de la Organización Mundial de la Salud de lo que es el derecho a la salud, y nosotros en nuestro ámbito nacional lo tenemos dentro de nuestra Constitución argentina, en los artículos 33, 41, 42 y 75, donde garantizamos la plena vigencia del derecho a la salud. Es una unión de normas que priorizan este bienestar contrario a la enfermedad. Es un término medio complejo, porque los términos jurídicos son un poco más complejos, pero básicamente para nosotros en el derecho la salud es contraria a la enfermedad. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos la supremacía constitucional. Esa pirámide que ven ahí es el orden jurídico argentino. Nosotros tenemos leyes que son más importantes y leyes que serían menos importantes a nivel rango. La más importante de todas es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Que nuestro país adhirió y es parte de ese tratado internacional, como puede ser el Tratado de Derechos Humanos. Después, por debajo de esos, desde la Constitución Nacional y los tratados, vienen los tratados, acuerdos y convenios internacionales, que son todos los demás que nosotros estamos adheridos, pero no con rango constitucional, los códigos, las leyes, los decretos presidenciales, que ahora todo el mundo los conoce muy bien, desde hace bastante, y por debajo de los decretos presidenciales tenemos todas las resoluciones de los ministerios,
los actos administrativos de los organismos nacionales y jurisprudenciales, y tenemos los contratos entre particulares, que son estos contratos que firman los particulares con determinados institutos, instituciones o empresas. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber el orden jerárquico de las leyes nacionales? Para tener en cuenta que todos aquellos derechos que se encuentran adentro de esa pirámide, en la cúspide, que es la Constitución Nacional, son supremos, están por encima de todos los derechos. ¿Sí? Eso es lo que tienen que entender. La Constitución Nacional y los tratados de derechos internacionales con supremacía constitucional es lo más importante dentro de nuestro derecho argentino. Y nada, ninguna ley que esté por debajo puede ir contra esa Constitución Nacional. Por eso ahora se habla mucho de las inconstitucionalidades de algunos decretos y algunas leyes, porque el contenido que tienen esos decretos o esas leyes van en contra de los derechos que nosotros tenemos reconocidos en esos tratados internacionales y en nuestra Constitución Nacional. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos leyes especiales también, que son muy importantes, pero muy importantes en la hora del acceso, que son estas tres leyes. La 26.529, que es la ley del derecho del paciente, la 26.689, que es la ley de enfermedades poco frecuentes, y la ley 22.431, que es la ley de discapacidad. Esas tres leyes engloban todos los derechos del paciente al 100%. Todo lo que está reconocido en esas leyes debe ser cumplido por las prestadoras tal y como lo dice la ley. Y para tener muy en cuenta que esas leyes son la base, el piso del derecho del paciente. ¿Por qué? Porque el derecho supremo del paciente es la vida. Y no hay nada más importante, que ninguna ley puede decir, que la vida es lo más importante para el paciente. Dentro de las leyes especiales y de las acciones que nosotros tenemos como proceso para poder proteger esos derechos, está la acción de amparo. La acción de amparo es una acción específica que está dentro del artículo 43 de la Constitución Nacional, fue incorporada con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y es una acción completamente expedita y rápida. Nosotros tenemos tres tipos de procesos: el proceso ordinario, el sumario y el sumarísimo. Esos tres procesos tienen diferentes plazos para ser cumplidos, tanto en traslado de demanda, en contestación de demanda, en producción de prueba. El proceso del amparo tiene una ley especial, que es la 16.986, y es una ley que tiene plazos muy, muy cortitos, son más rápidos que el sumarísimo y son muy expeditos. Para que tengan una idea, un amparo bien planteado, que ahora les voy a explicar cómo se tiene que plantear ese amparo, bien fundamentado, obtenemos medidas cautelares dentro de 1 o 2 días. ¿Cómo tenemos que iniciarlo? Primero y principal, saber que lo que vamos a reclamar en estos ámbitos son medicaciones de alto costo. El alto costo tiene que ser reconocido como un costo que supera el ingreso de la persona que lo necesita. Y lo supera en el doble. Entonces, si nosotros estamos hablando de una persona que tiene un ingreso mensual de 230.000 pesos, que es hoy en día la base jubilatoria, y tiene que comprar un medicamento que sale 500.000 pesos, es un medicamento de alto costo. Si tiene que comprar un medicamento que sale 100.000 pesos, es un medicamento de alto costo. Si tiene que comprar un medicamento de 50.000 pesos, es un medicamento de alto costo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque 50.000 pesos significa un cuarto del ingreso que percibe la persona. ¿Puede vivir con 3/4? Si alquila, si tiene otras patologías, no, es imposible. Entonces, hay que abordarlos desde ese lado para poder llevarlo como una medicación de alto costo. ¿Cómo hacemos para poder reclamar nosotros vía judicial? Primero y principal, debemos agotar la vía administrativa. ¿Qué significa agotar la vía administrativa? Realizar todos los pasos previos que te solicitan en tu seguro de salud para poder adquirir o para poder tener ese tratamiento que vos necesitas. ¿Cuáles son?
presentar las recetas, la historia clínica, los estudios complementarios, a través de las plataformas que tengan, tanto virtuales como presenciales. Hay muchas obras sociales que tienen las plataformas virtuales y las pueden directamente subir todas a la plataforma, les dan el número de caso. Con eso ya nosotros agotamos la vía administrativa dentro del agente de salud, ¿sí? Con el numerito de caso. Siempre tiene que tener una resolución, ya sea por rechazo, porque les falta algo, si les falta algún estudio que el paciente les dice, no, yo lo acompañé, y la obra social dice, no, debe estar hecho con lapicera de color rojo, entonces eso se toma como un rechazo, ¿sí? Posteriormente a eso, vamos a tener que sí o sí notificar fehacientemente al prestador de salud, sea cual sea una obra social, sea una prepaga, sea el ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de la provincia o el municipal, el que se tenga que hacer cargo en ese momento de ese tratamiento para ese paciente. Lo tenemos que notificar fehacientemente de la petición que nosotros le estamos haciendo. ¿Cómo se notifica fehacientemente? En términos jurídicos, a través de una carta documento, un acta notarial o un informe de la Defensoría. Tenemos muchos pacientes que no tienen acceso realmente a un abogado, que es cuando nosotros los abordamos, que inician todos sus trámites a través de la Defensoría del Pueblo. No hablemos de la Defensoría Judicial, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo, ¿qué es lo que puede hacer? Solicitar un informe al agente de salud, sea el que sea, para que le explique la situación de ese tratamiento y cómo lo van a otorgar. Entonces, lleva el informe el defensor del pueblo y el agente de salud lo responde. Ese informe se toma también como una notificación fehaciente. Una vez que nosotros tenemos esos dos requisitos cumplidos, que son el agotamiento de la vía, primero, presentar todo en la obra social. Segundo, notificar fehacientemente, ahí podemos iniciar el proceso del amparo. La acción de amparo tiene que tener dos extremos acreditados adentro de la demanda de inicio. Primero es la verosimilitud del derecho y segundo es el peligro en la demora. ¿Por qué tenemos que acreditar estos dos extremos? Porque nosotros en la acción de amparo vamos a solicitarle al juez una medida que se llama medida cautelar, que es una medida precautoria. Es un adelantamiento a la sentencia definitiva. Entonces, si nosotros no acreditamos que hay una ley que probablemente sea favorable el resultado para el actor cuando tenga una sentencia, que esa es la verosimilitud del derecho, y que existe un peligro en la demora, que es en esta consecuencia muy, muy, muy mala para el paciente de no obtener esa sentencia dentro del corto plazo, que es el peligro en la demora, si no podemos acreditar estos dos extremos, no nos van a aceptar la acción. Tienen que estar muy bien acreditados. ¿Cómo acreditamos el peligro en la demora? Que es lo más importante. La verosimilitud del derecho nosotros siempre la tenemos cuando son medicamentos de alto costo y enfermedades poco frecuentes o enfermedades que son progresivas que llevan al deceso del paciente, ¿sí? Al fallecimiento. ¿Por qué? Porque dijimos en un principio que el bien supremo es la vida. Entonces, si el bien supremo es la vida y está protegido por la Constitución Nacional, la verosimilitud del derecho, que es tener una ley que a nosotros nos ampare ese derecho, ya la tenemos, que es la Constitución Nacional. Ahora, el peligro en la demora lo acreditamos de esta manera, con un informe detallado sobre el estado del actor. El informe detallado para nosotros los abogados es súper importante, súper importante. ¿Por qué? Porque los jueces, la realidad jurídica, ellos toman ese informe como la verdad acerca del actor, como la verdad acerca del paciente. ¿Por qué? Porque es el médico tratante el que sabe la vida completa del paciente y el que conoce todo su estado clínico. Entonces, la realidad es que el informe del médico para el juez es como la palabra de Dios. Así se los digo para que lo entiendan. Como es la palabra de Dios para el juez, porque el juez no sabe de medicina,
porque solamente es un estudioso del derecho, tiene que ser completamente claro. Claro es fecha de inicio de los síntomas y del diagnóstico. No tiene que ser puntualmente, o sea, no tiene que ser el 12 de junio del 2024 inició, no. Tiene que ser en junio o alrededor de principios de tal año comenzó con síntomas y el diagnóstico fue en tal año. El detalle de los estudios realizados y resultados de los mismos en orden cronológico. Tienen que estar en orden cronológico porque el juez los tiene que ver y tiene que visualizarlo. El detalle del tratamiento indicado en dosis y en tiempo de duración. La explicación clara, de ser necesaria, del porqué de la indicación de ese tratamiento y no otro, si existe un alternativo. Ahora les voy a explicar por qué tiene que ser así. Y tenemos que llevar la receta actualizada con la prescripción y si se solicita marca comercial, porque ya sabemos que hay un montón de medicamentos que algunos pacientes necesitan una marca comercial determinada, debe argumentarse en el informe. Entonces, en el informe se tiene que poner, le doy este medicamento de esta marca comercial porque con esta ya sé que va a tener un rash cutáneo o va a tener más efectos gastrointestinales, ¿sí? ¿Por qué necesitamos todos estos ítems muy bien detallados? Porque posteriormente, cuando la demandada se presenta, y a veces anteriormente a que la demandada se presente, el juez deriva el expediente a la comisión médica forense. ¿Y la comisión médica forense qué hace? Lee todo el informe del médico. Lo primero que hace es leer el informe del médico. Posteriormente, compara el informe del médico con toda la prueba acompañada de la actora, que la prueba es todos los estudios. Y en base a esas dos cosas, emite un dictamen. Y el juez va a hacer su sentencia basada en ese dictamen, porque el estudioso de la medicina es la comisión médica forense. ¿Qué estudios tengo que acompañar? Esto es lo que nosotros les vamos a pedir como abogados, que necesitamos en caso, yo les pongo estos específicos, porque son los que nosotros tenemos y hacemos más frecuentemente, que son las enfermedades pulmonares progresivas. ¿Hacemos otro tipo de patologías? Sí. Hay patologías de oncología, hacemos otro tipo de patologías de enfermedades reumatológicas, pero en el caso de enfermedad pulmonar progresiva debe acreditarse los extremos de la misma, porque la comisión médica forense es muy estricta en la progresión y se basa en las guías internacionales. Entonces, la tomografía de tórax tiene que estar, la espirometría, el test de marcha de 6 minutos, la difusión de DLCO, los estudios de laboratorio de sangre y los estudios cardiológicos de ser necesarios si existe hipertensión pulmonar o si hay algún otro tipo de cardiopatía. Todos estos estudios deben ser actualizados. No podemos nosotros iniciar una acción de amparo con una tomografía del 2022 y que hasta ahora no tenga otra. Y que venga el paciente y me diga, a mí el doctor me dijo que tengo una enfermedad pulmonar progresiva. Sí, el doctor se lo puede decir, pero el juez y la comisión médica forense le va a decir que no y se lo va a rechazar. Entonces, nosotros dentro de la asociación lo que hacemos es mandarlo de vuelta con el neumonólogo, Santi sabe, lo volvemos loco, y le decimos, pídale al doctor que le haga otra tomografía. Si está dentro de los 6 meses, no hay ningún problema. Si está dentro del año y tiene tomografías anteriores o espirometrías anteriores para hacer la comparación, no hay ningún problema. El tema es que esté ese orden cronológico y se demuestre la progresión, no solamente en enfermedad pulmonar, sino en cualquier otro tipo de enfermedad, porque sabemos que las enfermedades crónicas, si no son tratadas, siempre van a progresar. Ahora vamos específicamente a las partes del proceso del amparo. La acción de amparo se separa en dos. Uno es la acción en sí misma, que es esto, la presentación de la demanda y la fundamentación de la solicitud del objeto del proceso. La notificación o traslado que nosotros hacemos al demandado, que puede ser a través de un montón de medios de notificación judicial. La contestación de la demanda, la producción de la prueba ofrecida y la sentencia. Esas son las partes del proceso del amparo. Particularmente, dependiendo del juzgado que intervenga, puede pasar que nosotros presentemos la demanda y antes
de que el juez nos diga que hagamos la notificación o traslado a la contraparte, nos dicte la medida cautelar primero. O puede pasar que antes de que demos el traslado de la demanda, que significa hacerle saber a la contraparte que tiene una demanda, eso es darle el traslado, nos puede pedir el juez que le solicitemos un informe previo a la demandada para que diga por qué no está cumpliendo o por qué no quiere cumplir o si va a cumplir con la petición del actor. Eso puede pasar entre medio de la presentación de la demanda y de la notificación del traslado. Posteriormente que el demandado ya está notificado, ya le llegó la demanda, ya sea por un oficio. En estos casos, la mayoría de las veces siempre se hace por oficio. Un oficio es un papel que nosotros armamos, los abogados, la mayoría de las veces, a veces los arman los juzgados, pero la mayoría somos nosotros los que lo armamos, que es oficio artículo 400. Tenemos esa potestad de poder notificar a la contraparte, porque como es una acción sumarísima, súper expedita, no podemos estar esperando que el juzgado arme el oficio, lo firme, lo selle, entonces nosotros tenemos esa potestad. Ese oficio, nosotros lo que hacemos es copiar exactamente lo que dice la sentencia interlocutoria, que es la primera sentencia del juez, y se lo llevamos a la demandada, a sus oficinas, a su domicilio legal, en el cual nosotros ya pusimos en la presentación de la demanda. Eso es la notificación. En algunos casos se acompaña la demanda y toda la documentación adjuntada, en otros casos solamente el oficio, dependiendo del juzgado qué es lo que ordene. Una vez que ya tenemos todo esto, contestación de la demanda y la producción de la prueba, vamos a tener la sentencia. Este proceso aproximado tarda alrededor de 2 años. Entre medio de todo esto, tenemos la medida cautelar, que es la medida salvadora, es la medida precautoria, es una de las medidas más importantes que nosotros tenemos a nivel proceso dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esta medida cautelar es de carácter precautorio, lo podemos pedir nosotros, las partes, y lo puede pedir de oficio también el juzgado o la institución interviniente, y lo que hace es garantizar la efectividad de la decisión judicial. ¿Por qué? Porque si nosotros ya sabemos que vamos a tener una sentencia favorable, ¿por qué? Porque tenemos la verosimilitud del derecho ya comprobado y tenemos el peligro en la demora comprobado, entonces ya sabemos que la sentencia va a ser favorable. ¿Sí? Esta medida lo que viene es a proteger ese derecho que nosotros tenemos vulnerado. Tramita paralelamente a la acción principal. O sea, nosotros vamos a tener la acción de amparo. Yo siempre se los explico a los pacientes cuando vienen o a algunos otros colegas cuando también vienen al estudio a ayudarnos, que son como la mamá y el hijito. La acción de amparo es la mamá y la medida cautelar es el hijito y van de la mano. La medida cautelar siempre va a ir de la mano de la acción del amparo, siempre. Y si la sentencia es favorable, la medida cautelar deja de existir, se queda tranquilita y se lleva adelante la ejecución de la sentencia. Tanto la acción de amparo con la sentencia como la medida cautelar son apelables. ¿Qué significa apelable? Cuando yo soy demandada y me llega a mí una medida cautelar donde me obligan a cumplir con la entrega de una medicación, ¿no? Esa sentencia se llama sentencia interlocutoria. Es una sentencia previa a la sentencia definitiva. Son los 2 tipos de sentencia que nosotros tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La sentencia interlocutoria es una sentencia que modifica derechos y modifica obligaciones. Entonces, como modifica estatus, como patrimonial, el demandado puede sentirse, no me sale ahora la palabra, pero puede sentirse como agraviado en su situación patrimonial. Entonces, lo que hace es apelar esa decisión judicial y decirle a la alzada, que es la Cámara, señora Cámara, para nosotros nos están agraviando con esta medida cautelar, con esta sentencia, ¿por qué?
porque nosotros cumplimos con esto, esto, esto y esto, y dentro de la demanda no se están cumpliendo con estos determinados recaudos. La mayoría de las veces siempre se ataca la verosimilitud del derecho, o se ataca el peligro en la demora, o se ataca, en muchos, muchos casos, ahora, están atacando el objeto principal, o sea, que el medicamento esté aprobado dentro de ANMAT o dentro de la Comisión Nacional de Tecnologías para utilizarse en determinadas patologías. Eso es lo que están haciendo hoy en día. ¿Cómo termina el proceso? Con la sentencia definitiva. La sentencia definitiva confirma o rechaza el pedido del objeto de la demanda. Esa es la resolución. ¿Cuánto tiempo tarda? Entre 2 y 3 años. La resolución de pleno derecho, cuando se puede llegar a una especie de conciliación de oficio. Cuando hablamos de pleno derecho quiere decir que el juez tiene una mirada muy, muy grande de todo lo que es el proceso en sí y ya visualiza que están todos los extremos comprobados y que no hay que producir prueba. Entonces el juez lo que dice es, si no vamos a producir prueba porque para nosotros y para la Comisión Médica Forense esto ya está resuelto, vamos a resolverlo de pleno derecho y vamos a fallar a favor del actor de lo que está peticionando. La conciliación, que prácticamente no se utiliza, nosotros la mayoría de las veces que el juzgado solicita una conciliación, que en realidad es una facultad que tiene el juez por un artículo específico, que es el artículo 34, que tiene facultades muy amplias el juez para poder pedir lo que quiera dentro del proceso del amparo. A veces piden algún tipo de conciliación, a veces preguntan si las partes quieren, y a veces no preguntan, y igualmente se celebra la conciliación. Nunca hemos llegado a un acuerdo en conciliación en un amparo de salud desde hace 4 años. Nunca tuvimos una conciliación que haya sido favorable, al contrario. Y la muerte de la actora o de la demandada. De estas maneras se termina el proceso. ¿Sí? Ahora, nosotros, como profesionales, tenemos que realizar todo el trabajo minuciosamente porque es un proceso judicial. Esto no es una cartita de documento que yo mando y que no genera nada. No. Si el proceso judicial termina con una sentencia definitiva rechazando el pedido objeto del actor, al actor le genera costas. Entonces, lo que va a pasar es que el que pierde el juicio paga. Y acá tenemos nosotros una medida cautelar que se presta con una caución juratoria. ¿Qué significa una caución juratoria? Que en el caso de que la sentencia definitiva sea contraria a la petición del objeto de la demanda, el actor está jurando, mediante su firma, que se va a hacer cargo de los gastos y de las costas. Entonces, por eso hay que ser muy cauteloso de cómo se lleva adelante, porque si no está bien encarado, pueden tener un perjuicio muy grande los pacientes y tener que correr posteriormente con las costas que son muy altas. Si en el medio del proceso le entregaron la medicación y después tiene una sentencia rechazando esa entrega de la medicación, todos esos gastos que hizo la obra social, que los tiene que devolver. Si el paciente muere, es una creencia que queda y los familiares van a tener que pagar. ¿Sí? Porque las sentencias, la sentencia, cuando tenemos montos patrimoniales, esos montos son acreencias que le quedan al ganador del proceso. Es una creencia, es un juicio que vos tenés, es un crédito que vos tenés a favor. Entonces ese crédito se cobra. Lógicamente que el abogado va a accionar para cobrar los honorarios y también el juez le va a otorgar esa ejecución para que pueda cobrar los honorarios, para que pueda cobrar las costas, para que pueda cubrir en el caso de que haya sido mal entregada la medicación o del que el tratamiento no haya sido el correcto, o lo que sea, puede solicitar el reintegro del dinero. Entonces, por eso hay que ser muy cauteloso de cómo se lleva adelante la acción y de cómo pedimos la medida cautelar. En muchos casos se toma la medida cautelar como un adelantamiento de la sentencia. Y en realidad, porque es el mismo objeto,
la mayoría de las veces la medida cautelar es diferente al objeto del proceso en procesos civiles. Pero en la acción de amparo, la particularidad es que el objeto que se persigue con la sentencia es el mismo que se persigue con la medida cautelar. Entonces, se mezcla, hay como una mezcla entre los dos objetos, y lo que nos pasa es que en las apelaciones esto surge constantemente como un agravio de que es un adelantamiento de la sentencia que otorguen la medida cautelar. Los jueces nunca lo dan, siempre lo dan como rechazado, pero para que lo tengan en cuenta, porque a veces leen y se asustan porque no entienden qué es lo que dice, pero es eso, particularmente, no es un adelantamiento, sino que es una protección del derecho a la vida. Bueno, con esto terminamos la charla. Fíjate que arrancamos al revés con las Ok, preguntas. porque Re interesante. hay mucho más para hablar, pero lo hice lo más acotado porque si no es y un montón de aparte, información. digamos, hay un montón de aspectos que desde lo básico que desconocemos y por ahí, como referís vos, digamos, desde tomar parte, tomar la iniciativa de emprender este camino acompañando a un paciente sin herramientas, y hasta lo tedioso y complejo que es para usted, imagínate, así como vos, escuchaste dos charlas que... No, igual a mí me encantaron las charlas, pero ¿sabes? Santi? nosotros, bueno, acá arranca el doctor Fernández y después te digo las preguntas del auditorio. Respecto del chistecito nuevo que hablan ahora las prepagas, Sí. respecto de que sí, la indicación es correcta, sí se lo vamos a dar, al 70%. Ah, sí, Si hacemos frente a esa picardía. Bueno, ahí tenés las leyes. No. Se va a dar 70%. Bueno, ahí están El derecho tiene- estas leyes especiales que yo nombré al principio, que es la ley del paciente, pero específicamente la ley de enfermedades poco frecuentes y la ley de discapacidad. Nosotros hacemos mucho hincapié en, si querés poner, ¿la apagaste? No, bueno, no importa. Hacemos mucho hincapié en que el paciente, si tiene una enfermedad que está dentro del Vademecum para obtener el certificado único de discapacidad, lo haga. ¿Por qué? Porque la ley de discapacidad lo que prevé es que todos los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, que deriven de la patología que está reconocida en ese certificado único de discapacidad sean cubiertos al 100%. ¿Sí? Igual que la ley 26.689, que es la ley de enfermedades poco frecuentes. Ya sabemos que la mayoría de las enfermedades pulmonares son enfermedades poco frecuentes. Las oncológicas también, aunque son mucho más, nosotros las escuchamos un poco más, pero la realidad es que las enfermedades oncológicas también están dentro de esta ley 26.689. Hay un listado muy interesante, que es el listado de Orphanet, con PH, el listado de Orphanet, y ahí están todas las enfermedades poco frecuentes que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Todo lo que esté ahí está englobado en la ley 26.689. Y ahí no hace falta tener ni certificado de discapacidad, solamente tenés que tener el diagnóstico. Si vos tenés una esclerosis sistémica, bueno, vos tenés una enfermedad poco frecuente. Tenés fibrosis pulmonar idiopática, tenés una enfermedad poco frecuente. Tenés sarcoidosis, tenés una enfermedad poco frecuente. Entonces, solamente con ese diagnóstico ya tenés garantizado el 100% de la cobertura de los tratamientos que sean derivados de esa patología. Doctor Mazzola tiene una pregunta. Yo haría una pregunta más que un caso clínico, que una pregunta, y el caso clínico me ocurre a mí en este momento. ¿Qué pasa cuando no hay una indicación de un medicamento aprobada a nivel internacional por la agencia europea o por la FDA, por la ANMAT misma, pero sí hay casos, reportes de uso de esa medicación en ciertas patologías, en una patología X? Tengo un caso en memoria nosotros. Tenemos una neumonía eosinofílica, que es Sí. la patología crónica, Sí. un paciente que, digamos, la única medicación aprobada, digamos, la neumonía de alguna manera, nosotros usamos son los corticoides, y hay uso de drogas, anticuerpos Es off-label, sí. off-label. ¿Qué pasa si el paciente presenta un recurso amparo? ¿Tiene chance de que le den la droga o no? Bueno, ahí va específicamente el tema de cómo yo acredito el peligro en la demora. Se tiene que acreditar que para este paciente
Eso nosotros lo hacemos a través de ustedes, Sí, ¿no? el informe médico. Exactamente. Tiene que estar el informe completamente detallado de cuál fue todo el proceso hasta llegar al diagnóstico, de cuál es el mejor tratamiento que existe hoy en día, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay que acompañar toda la explicación médica, porque ustedes piensen que los miembros de la comisión médica forense son médicos, no son abogados, son médicos, y ellos saben leer las guías internacionales y son muy conocedores de la materia, porque cada comisión médica tiene adentro médicos especializados de cada patología. Entonces, si nosotros tenemos bien acreditados esos ¿Como extremos, peritos de par? O sea, ¿son externos o son dentro del Poder no, Judicial? es dentro del Poder Judicial. La Comisión Médica Forense son médicos que trabajan para el Poder Judicial. Digamos, eso es algo nuevo, lo de la comisión médica. No, hace mucho está. Lo que pasa es... Lo nuevo de este año, lo de la CONETEC No, y de... exactamente. El tema es este. Puntualmente ahora, la CONETEC tiene una nueva resolución ministerial en donde dice que va a ser una comisión que va a tomar parte con voz y voto para las nuevas medicaciones. Hasta ahora, igual todavía no está ni reglamentada, es una resolución que no está reglamentada. Sí. Yo tengo una más, gracias por la respuesta, y una más, y no puedo más, ¿qué pasa si el paciente tiene dos obras sociales? Por ejemplo, yo veo que hay combinaciones de pacientes que tienen, por ejemplo, una prepaga y después PAMI, Sí. por darle un ejemplo. Y hay que presentar un recurso a amparo, por ejemplo, de, no sé, una droga antifibrótica. Sí. ¿Cómo se pide? ¿Se pide a las dos obras sociales? ¿Se pide compartido? Puede- ¿Qué se le aconseja al paciente? Yo te lo digo desde mi experiencia dentro de la asociación con pacientes que tienen PAMI y muchos pacientes que tienen prepaga, OSDE o Galeno, Swissmedic, lo que sea, pero tienen PAMI y prepaga. Nosotros particularmente lo que hacemos es solicitarlo a una sola, que ya sabemos que es la que cumple, que es PAMI. PAMI siempre cumple los amparos, todos. Es la única al día de hoy que cumple, Son todos para vos, Marina. Yo lo hice. que cumple. Lo hizo por mí. Puede pasar que si la medicación es de muy, muy, muy alto costo, se citen a las dos, tanto a la prepaga como la obra social. Entonces, se citan a las dos y entre las dos pueden llegar a un acuerdo en valor de costo. Pero acá estamos hablando de medicaciones de alto costo. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que la prepaga o la obra social tiene un fondo destinado desde el Ministerio de Salud para cubrir esas medicaciones. La obra social no la paga de su bolsillo y la pierde y nunca más la ve. No, la obra social la paga de su bolsillo, llena un formulario, se lo presenta al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud le devuelve la plata. ¿Sí? Exactamente. Entonces, acá estamos hablando de esto, estamos hablando de que tenemos un fondo destinado a enfermedades poco frecuentes, destinado a medicaciones de alto costo, que están cubiertas por el Estado Nacional dentro de su núcleo del Ministerio de Salud. Y tengo una pregunta, cuidando los intereses de la doctora, que es amiga, que va a terminar haciendo los amparos a todos. ¿Qué herramientas o qué defensa tiene un médico que emprende este largo camino que enumeraste, que le va a llevar tiempo, que le va a llevar tiempo de ir a declarar? No, O sea, esos son los miedos. ¿qué tiene no solo, pero digamos, este tiempo de llenar papeles, ¿dónde no está valorado por nadie? No. O sea, es tu compromiso con el paciente. Exactamente, sí. Solamente Y es el compromiso con el ¿Y paciente. puede ser demandado el médico por formar parte de esto o está exento, digamos? No. tengo No, claro. porque el médico lo que hace es aplicar su expertise a un paciente, Bueno, pero un perito cobra, por ejemplo. El Pero- perito de parte cobra. pero es un perito de parte. Eso es otra cosa. Son médicas, no pueden cobrar. ¿No? El perito de parte es perito de parte. Claro, son papeles y llamadas. En el caso, Yo en algunos
En algunos casos muy concretos, la verdad que no lo he logrado siempre, pero en algunos casos muy concretos, en un contexto de paciente más particular quizá, le he cobrado el armado del caso, del resumen y toda la comunicación con el abogado. Claro, y el seguimiento. no es que yo le quiera he cobrar, cobrado pare, por una una señal consulta más. Claro. Por No hacerle es que resumen al que revés, tiene. te digo, con uno Pero lo puede la verdad hacer, que está bien con lo dos que lo puede estamos haciendo. hacer, pero si son ella, vamos todos con En Marina. un resumen de historia clínica bien hecho, tenés que tardar una hora fácil, más 20 años de Tenés que experiencia, leer, si tenés que quiere, leer ¿no? De toda la fotografía. lectura de bienes científicos. Ya le dio la beta de negocio. No, pero es que es cierto, porque No, al revés te digo, o sea, si tenés un paciente está perfecto, si tenés 5 y en el medio, o sea, es tedioso, es, Sí, yo prefiero mandárselo a Marina. no es A así. mí lo que me pasó una vez con una cautelar, una prepaga, me sacó del juzgado. Claro, eso también Claro. puede pasar. Tiene suerte que Estación Médica me incorporó. Pues yo tuve un año, sí, salió la cautelar y todo salió, le dieron la medicación, pero no me bajaron. Bueno, en esos casos, lo que nosotros hacemos por recomendación, más que nada, porque nosotros sabemos que, que el trabajo es de ustedes y las prepagas son los que le pagan, es que lo deriven a un médico de hospital público, que sea colega. Sí, pero es difícil. El colega te lo agarra porque Sí. ese colega a su vez también trabaja en la parte privada y tiene una relación con la obra social. Hay muchos que somos prestadores directos de obras sociales. Que O terminamos esperen que haciendo- nosotros le metamos la denuncia penal al director de la obra social, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí, Y sí. ahí ya Es no. interesante lo que decís, Flor, porque estamos mal acostumbrados a que una rinitis simple o un paciente con una enfermedad figlótica progresiva que requiere nifedranil, treprostilin, o sea, una cosa extremadamente compleja, vale lo mismo la consulta. Y no está bien ese pensamiento, pero es así la Argentina. Y Claro. este te lleva 5 minutos y este te lleva 10 horas, ateneo, discusiones, buscar, hacer 4 resúmenes de historia clínica, pelear con el abogado. Y no es lo mismo, no vale lo mismo. Igual conmigo no se pelean, pero No, yo los vuelvo está locos. bien, No, está bien, vale, Con el no. otro abogado. Pero bueno, Yo las vuelvo locos. Los vuelvo bueno, locos. muchas gracias, Vanessa. Bueno. Paso a Dino. Lo que sí, no vas a tener que venir al escritorio. Preguntan, ¿qué parámetros obtenidos mediante la bioimpedancia resultan de mayor evidencia para evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes con enfermedades respiratorias crónicas? Sí, hable. Tenés que pararte fundamentalmente cuando hablas de bioimpedancia en tratar de alinear el mismo aparato, la misma población y tener conceptos claros en ese sentido, por eso hablaba de la ecuación. Todas las ecuaciones que están basadas en poblacionalmente ajusta bien. Individualmente la bioimpedancia sirve mucho para tener un parámetro general global cuando vos te acercás al paciente y lo podés controlar contra él mismo. Ese sería el punto fundamental. Y los datos de raíz que yo mencionaba, el ángulo de fase, el índice de resistencia 205, todos esos parámetros que están fuera de la ecuación, que se sacan sobre todo el arco de la bioimpedancia, que hace todas las frecuencias son son mil frecuencias, te permite ver claramente la celularidad. Eso es el punto. Yo tengo que decir, ¿qué es lo mejor para mí? El ángulo de fase. Bueno, esa es si lo planeamos no salió tan bien. La otra pregunta es, Sí, eso. ¿cuál es el punto de corte que vos usás en el ángulo de espacio para tu población? Discutidísimo todavía porque falta mucho aprendizaje. No hay todavía un nivel franco. Uso mucho el de críticos, 3,5 punto de corte. De críticos, sobre todo, hay mucho trabajo, sobre todo para entender cuando entra el paciente y poder valorar, sobre todo, también la parte de la composición de agua. O sea, entender también la sobrecarga hídrica y ese impacto que puede llegar a tener en la composición corporal, la sobrehidratación, ¿no? Que la bioimpedancia también te lo permite, la de frecuencia, Claro, la de no te espectroscopía. lo sé. Te pone un modelo de 3 lugares. Un modelo de palo hídrico, masa grasa y masa libre de grasa, con un concepto conceptual. Yo creo que esos son los puntos para seguir. La bioimpedancia creo que tenés métodos, lo digo así concreto para que se entienda. Tenés métodos de referencia y métodos a pie de cama para composición corporal. Método de referencia, tenés tomografía, tenés para, que son de la densitometría y los de las marcadas de ilusión. A pie de cama, ¿qué es lo que usas a pie de cama para pensar? Bioimpedancia es lo que más disponibilidad tenés, y tenés la ecografía, que
tiene un montón de contras todavía a discutir, muy operador dependiente como todo, pero sirve mucho para pensar al pie de cama las conductas que vos vas a tener si vos pensás en un modo metabólico, si pensás en un modo de composición corporal. Perfecto. Muchas gracias. Y Santi, te quedaron las últimas. Son dos. Una es más concreta, es un paciente con diagnóstico de AR más una EPI. Pregunta si es aconsejable tener tratamiento siempre con metotrexato para factor protector de la fibrosis progresiva. Es una muy buena pregunta porque hay como una gran confusión. Veníamos creyendo que el metotrexato era tóxico y generaba neumonitis por hipersensibilidad. Hay mucha evidencia muy fuerte a favor del metotrexato y desmitificando todo ese concepto, así que olvidémonos de que el metotrexato genera toxicidad. Eso está reportado en menos del 1% de los casos. El metotrexato es uno de los mejores medicamentos para artritis reumatoidea y sí, globalmente la gran mayoría de los pacientes tendrían que tener metotrexato, primero que es la droga madre para el control articular, pero también se ha demostrado que los pacientes que están con metotrexato tienen mejor pronóstico. Entonces sí, debería tener metotrexato y si no estamos logrando el control de los parámetros de inflamación, por ejemplo, un parámetro como el DAS28, que es para evaluar el componente sobre todo articular, si no estamos logrando ahí, bueno, podríamos pasar a un biológico, sobre todo quizá más rituximab o abatacept, serían las dos elecciones, pero generalmente combinado con el metotrexato. Esas serían las opciones iniciales para la parte, si se quiere, inflamatoria, pero si tiene un componente de neumonía intersticial usual, deberíamos estar considerando, discutiendo la posibilidad de que no estemos frente a un fenotipo fibrosante progresivo y agregar aparte también el nintedanib. Destruyendo mitos de metotrexato. Mirá, nosotros estamos con la Asociación Latinoamericana de Tórax haciendo las guías, todo con metodología GRADE, yo estoy participando, y estamos haciendo mucho foco de que quede bien claro, porque las guías españolas no decoran, claro, de hecho se pusieron en contra del metotrexato, y son las únicas guías de artritis reumatoidea con enfermedad intersticial. Nosotros desde la Asociación Latinoamericana de Tórax estamos haciendo mucho énfasis para que quede bien claro y desmitificar de una vez para siempre y que realmente el metotrexato tiene mucha evidencia a favor y no tiene mucha evidencia en contra. Al contrario, tiene mucha evidencia de que los pacientes que están sin metotrexato les va peor, con lo cual lo tenemos que poner con evidencia científica y por eso son guías que van a ser con metodología GRADE, que están ahí muy avanzadas, probablemente a fin de año ya las tengamos, y va a ayudar a que nos ayuden en la indicación del metotrexato, sí, sin duda. La última, y con esto cerramos. En pacientes con un contexto autoinmune, donde hay un patrón fibrótico asociado a un funcional comprometido al momento del diagnóstico, o sea, con valores muy bajos de capacidad vital y de difusión. ¿Es recomendable esperar progresión o podemos arrancar el tratamiento antifibrótico ni bien tenemos el diagnóstico? Es muy buena esta pregunta porque es del día a día. O sea, te llega el paciente, lo vio la reumatóloga y te lo manda. Nunca le hicieron una espirometría. Vos le haces la primera espirometría, 60% de capacidad vital forzada y un patrón fibrótico. Si te fijas en las guías, ese paciente no ha progresado porque estamos ciegos para atrás. Pero ese paciente no nació con 60% de función pulmonar. Nadie nace con 60% de función pulmonar. Entonces, es difícil, como dice Vanessa, demostrar sería la verosimilitud. De que hay progresión. ¿Cómo demuestro que hay progresión en ese caso? Difícil. Bueno, ahí está una delgada línea roja, pero si vamos a las guías, si yo soy auditor malo, que los hay, me pongo en contra y te dicen, no tiene progresión, porque está ciego para atrás. Y tenés que defender de que es imposible que el paciente haya nacido con 60% de capacidad vital forzada, que tiene un patrón de neumonía intersticial usual, que la DLC está baja, que está muy sintomático. Muchas veces lo que hacemos con ese paciente es hacerle una espirometría a los 2 meses, a los 3 meses, para ver si hay un poco más. Pero después en la vida diaria, también eso representa un error, que es esto, que hay muchos pacientes del ámbito reumatológico que los vienen siguiendo mucho por lo articular, por la parte sistémica, y que nunca en su vida le pidieron una espirometría. Entonces, claro, estamos a ciegas. Entonces, por eso yo decía recién en la charla que yo lo que hago cuando me viene un paciente que está perfecto y que le hago una tomografía computada, está perfecto, ¿hace falta que yo le pida una espirometría, volúmenes pulmonares, DLCO?
Sí, sí hace falta, porque es una foto del día de hoy, que está bonito, y claro, vamos a ver qué pasa en 2 años con ese paciente. Y voy a tener un punto de comparación, porque si no, vamos a seguir teniendo estos pacientes que nos llegan tardíamente o que llegan cuando tienen síntomas y nunca vamos a tener. O sea, yo creo que hay pacientes de 20 años que le estamos haciendo hoy en día ecocardiograma, porque los cardiólogos están obsesionados con el riesgo cardiovascular y tienen mucha evidencia científica a favor. Buenísimo. Y el día de mañana, cuando tenga 30 años ese paciente, va a tener algo con qué comparar. Y nosotros estamos haciendo todo al revés. Estamos esperando a que el paciente esté mal para pedirle una DLCO como si fuera un estudio complejo. Nosotros tenemos que pedir mucho más estudios de función respiratoria. Paciente que viene perfecto, que tiene una rinitis, no sé si es mucho, ¿no? No sé si es mucho, pero si tiene una artritis reumatoidea y llega a mi consultorio, les aseguro que va a salir con una indicación de DLCO aunque no tenga ningún síntoma. No, perdón, Rita, un segundo nada más. No, que roza la mala praxis si no lo haces. Por lo menos es para tener ese parámetro. Yo estoy seguro que lo que estoy haciendo está de más y estoy yendo fuera de las guías. Yo estoy seguro que estoy yendo fuera de las guías, pero voy a tener mucha más información dentro de un año. Ese paciente cuando venga y me diga, doctor, sabe que me siento un poco mal. Ah, bueno, pero tenemos información del año pasado. Midamos de vuelta la función pulmonar y tengo con qué comparar. Si cayó 10%, como el caso que yo les mostraba, que estaba en 85%, parecía bonito la función pulmonar, estaba perfecto, pero venía de 95, 97% antes. Ahí puedo establecer bien la progresión. Está perdiendo esa foto trasera. Claro, estás a ciegas. Y vamos a seguir estando a ciegas porque no lo estamos haciendo el día de hoy. Pero nos cuesta, ¿eh? Hagamos también una crítica que a todos, creo, nos cuesta pedirle un estudio funcional completo a un paciente que viene muy bien, ¿no? Le hacemos un estilo simple, más rápida y lo terminamos ahí el paciente. Nos cuesta, eso es verdad. De todas maneras hay reumatólogos que nos mandan los pacientes, que no tienen nada respiratorio, y que ese paciente podemos aprovechar nosotros, que cuando los estudios nos dan mal, avisarle a su vez al paciente. El año que viene lo espero igual, el que viene y le hago los estudios. Ese comportamiento en esclerosis sistémica es indiscutible, lo tenemos que hacer sí o sí. En el resto de las enfermedades autoinmunes, yo creo que también lo tenemos que hacer. Las guías son todavía más cautelosas, pero es mi comportamiento al día de hoy. Yo hago como una especie de screening de tomografía computada y estudio funcional respiratorio en todos. Pero no se entiende por qué demoramos, por qué son tan criteriosos a la hora de indicar un estudio Tan simple. Tan simple para DLCO. Un cateterismo es otra cosa, pero pedir una DLCO. Totalmente. Yo tengo una pregunta, hablaste de todo esto de diagnóstico, pero además tengo una pregunta de tratamiento. Viste que andan dando vuelta, yo he hablado con vos alguna vez, algunos estudios de drogas inhaladas, drogas en cápsulas para aspirar. Pirfenidona, ¿te referís? Sí. Viste que salió hace un artículo. Sí, hay una línea de investigación ahí que va avanzando. Sí. ¿Sabes algo? Tenemos que estar más en la movida. Hay nuevas moléculas que se vienen para fibrosis pulmonar idiopática, que están ahí en fase 2, fase 3, avanzando. Pexotegrast es una de ellas que está avanzando. Pirfenidona inhalada. Sí, hay una línea ahí de varios medicamentos que van a salir. Creo que en los próximos 2 años, 1 año y medio, 2 años, probablemente en el ATS el año que viene, en el europeo el año que viene, vamos a tener ya las nuevas, y de ahí faltará poco para la aprobación. O sea que estamos cerca de tener más moléculas. Sí, vienen, sabemos que en los próximos 2 años vienen 2 o 3 moléculas fuertes, una de Boehringer y de otros laboratorios. Hay mucho que va a cambiar. Y también hay muchos estudios en enfermedades autoinmunes con algunos inmunomoduladores. Entonces, las líneas de tratamiento con cada enfermedad autoinmune van a cambiar mucho. En síndrome de Sjögren hay 3 moléculas nuevas que están en fase 3, en esclerosis sistémica se están avanzando. O sea, hay varias líneas que, por eso se va a poner cada vez más complejos los algoritmos, pero por lo menos van a ser basados en evidencia. Hoy el día es muy empírico, excepto en esclerosis sistémica, el resto de las enfermedades es como muy empírico, muy basado en el comité multidisciplinario. Y no está bueno. Yo creo que es necesario que se avance en la evidencia científica. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3 expositores, muchas gracias a los que vinieron y a los que están conectados. Nos encontramos en el próximo módulo.